leer más rápido es una habilidad que se aprende y te voy a enseñar cómo. Yo cuando era pequeño estuve a punto de repetir el último curso de parvulario antes de ir al colegio, con 5 años, porque no había aprendido a leer y a escribir bien. Prefería jugar con mis compañeros y enamorar a las chicas. Estaba pensando en otras cosas, básicamente. Pero bueno, al final me dejaron pasar de curso e ingresé en el colegio. Para que veáis que yo ahora mismo leo, pero realmente empecé a leer en febrero de 2008. Tenía como 13, 14 años. 13. Antes de eso solo leía Mortadelo y Filemón, Tintín, Calvin y Hobbes y Asterix. El elemento común entre estos libros era que tenía dibujos, obviamente, y hacían gracia. Yo era un niño que le gustaba muchísimo jugar a fútbol y jugaba con mis vecinos. Durante el curso jugaba en un equipo de fútbol y entrenaba 3 veces a la semana y más el partido del sábado. Luego iba a otras actividades extraescolares. Entonces, bueno, cuando no iba al colegio estaba jugando al fútbol y cuando no estaba estudiando y cuando no estaba jugando al ordenador y cuando no leía Mortadelo y Filemón. Este era Jorge, ¿vale? Bueno, pues resulta que el universo tenía otros planes para mí y en febrero de 2008 me puse enfermo. No muy enfermo, pero estuve en casa de lunes a jueves, 4 días. Y ahí es cuando cogí un libro. Por algún motivo, en vez de jugar al ordenador, estaría castigado, yo qué sé. Cogí un libro y empecé a leer. ¿Sabéis qué libro se publicó en España en febrero de 2008? Exacto. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Yo, en aquella época todo el mundo leía Harry Potter, ¿vale? Yo había visto las pelis y dije, voy a leer el libro. Primero, recuerdo que cuando tenía 5 años, recuerdo haber tomado el libro 1 de Harry Potter e intentar leerlo. Tengo la imagen de la primera página del primer capítulo y no poder. Y recuerdo la frustración de esto es muy difícil. Y recuerdo incluso la habitación y que era por la noche y yo estaba en pijama. O sea, bueno, pues yo en 2008, con 13 años, dije, voy a intentarlo otra vez. Y entonces cogí el libro y me enganchó. Me lo terminé en 4 días. Es un libro que tiene como 150 páginas aproximadamente y recuerdo estar de lunes a jueves como todo el día leyendo, ¿vale? Para que veáis el nivel de lectura que tenía. Era lamentable, la velocidad de lectura era bajísima, ¿no? Porque no estaba acostumbrada a leer. La cuestión es que eso fue en febrero. A final de marzo me había terminado los 7 libros de Harry Potter. Y en el tercer trimestre del curso me leí El Señor de los Anillos y El Hobbit, los 3 libros. Yo noté un cambio en mi capacidad de lectura sin ninguna técnica ni nada, pero simplemente había enseñado a mi cerebro a concentrarse y a leer. Había conseguido una alta capacidad de concentración y sobre todo el hábito y las ganas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que desayunaba leyendo y comía leyendo, si comía en casa solo, ¿no? Y por supuesto leía en la cama antes de dormir, a veces hasta muy tarde. Y alguna vez en clase tenía el libro aquí debajo y leía. De hecho, la única vez que me castigaron en toda la ESO fue por leer en clase de música. Pero bueno, eso fue como la adolescencia y en la universidad empecé a leer menos. Pero en 2018 empecé un máster y necesitaba leer muchos artículos. Entonces vi publicidad de tienes que leer muchas cosas, aprende a leer más rápido. Entonces compré un curso de cómo leer más rápido y de verdad que el cambio fue increíble. Pasé con un poco de esfuerzo y algunos ejercicios a leer el doble de rápido, o sea, literal el doble de rápido, con muy poco esfuerzo, ¿eh? Claro, la verdad es que hoy en general la gente lee pocos libros, pero tenemos que leer muchas cosas. Emails, noticias, artículos, PDFs, de lo que sea, ¿no? Instrucciones. O sea, estamos constantemente leyendo en realidad. ¿Quién no le gustaría pues leer un texto del 65% más rápido, por ejemplo? Así puedes leer otro o hacer otras cosas, ¿no? Y sobre todo manteniendo la capacidad de comprensión, eso es clave. ¿Cómo leemos más rápido? Bueno, pues hay técnicas, efectivamente. Pero hay una cosa que es la clave, y es lo primero que os quiero hablar en este vídeo, la concentración. El primer gran problema que nos impide leer es la concentración, la falta de concentración. Tienes que enseñar otra vez a tu cerebro a que se concentre bien durante un tiempo. Vuelva a entender o aceptar que una página en blanco con palabras es algo estimulante, que no aburre. ¿Sabes qué pasa? Que está demostradísimo que los adultos tenemos 15 minutos de concentración y luego se nos va. Y esto es todavía peor si estamos acostumbrados a las redes sociales, con todos sus estímulos que nos hacen captar la atención todo el rato. Entonces, cuando llega un estímulo no tan estimulante, nuestro cerebro se aburre, lógicamente. Es normal que en algún momento viendo una serie tengamos que mirar el móvil porque se nos ha ido la atención y necesitamos otro input. Si en una serie de 40 minutos, que es como una película comprimida, tenemos que sacar el móvil, no me imagino con un libro si uno no tiene el hábito de estar concentrado. Si tú tienes el hábito de estar concentrado, olvídate lo que te estoy diciendo porque ya lo sabes y sabes cómo lidiar con esto. Vale, algunos consejos prácticos para ganar en concentración, porque esto es como el músculo, hay que ejercitarlo y cada vez soporta más peso. Lo primero es tener un lugar
que te llame a la concentración. Es decir, busca un lugar tranquilo, aislado, donde estés cómodo leyendo y que siempre sea el mismo. No tiene por qué ser una habitación diferente. Puede ser un rincón de tu habitación especialmente, yo qué sé, acogedor. La cuestión es que a base de repetir esto, tu cerebro va a entender que el lugar donde estás solo sirve para leer. Entonces, cuando tu cerebro vea que estás en ese sitio, dirá, ahora es el tiempo de leer. Y esto, si lo vas repitiendo una y otra vez, tu cerebro se convertirá en el mayor aliado para la concentración. Somos un animal de hábitos, ¿vale? Y este es un hack que podemos usar para concentrarnos más. El segundo consejo para tener más concentración sería apartar el móvil. Obviamente es la mayor fuente de distracción que tenemos. Entonces, si no tienes fuerza de voluntad y te cuesta concentrarte, aparta el móvil y deja el móvil en otra habitación. Si tienes un poco más de fuerza de voluntad, ten el móvil contigo, pero en modo avión. Y si ya tienes una voluntad de hierro y eres Adrià Sola Pastor, puedes tener tu móvil al lado. Porque el móvil no es el problema lo tienes tú, que no te puedes concentrar, que a la mínima te coges el móvil. Pero no por el móvil, sino es por ti, porque no tienes un autocontrol, por ejemplo. Y el tercer consejo para ganar concentración sería buscar el momento propicio. Si lo que buscas es leer concentrado, no leas por la noche. Y es normal, porque por la noche estamos muy cansados, normalmente, y cuesta más concentrarse, eso es ley de vida. Otra cosa es que tú quieras leer por la noche como medio de rutina de desactivación y para quedarte a dormir. Lo mismo sucede con otros lugares, como leer en el metro. Si no eres un lector avanzado, leer en el metro te va a costar mucho. Conocí a un tipo en Galicia cuando estudié la carrera, leía por la calle, leyendo así. Iba con el libro así, leyendo. Era un fricazo que flipas y leía muchísimo. Pues ese era un lector muy avanzado y podía concentrarse, quizás demasiado, ¿no? Se abstraía un poco del mundo. Por último, el cuarto consejo que te voy a dar es el más difícil de todos para ganar más concentración, que es acallar tu voz interior. Es lo más difícil y lo que más nos distrae. Mucho más que el móvil, de hecho. Todas las demás distracciones las puedes apartar. No, es que mis hijos, tus hijos no van a estar las 24 horas contigo. En algún momento van a estar en el colegio, durmiendo, haciendo los deberes. El trabajo, no, es que yo trabajo. No estás trabajando 24 horas al día. El único que está con nosotros mismos constantemente las 24 horas del día es nosotros mismos. Y si no dominamos este yo, este pensamiento interno, es la batalla más perdida del mundo. Porque enseguida estás leyendo, a mí me ha pasado, estás leyendo y pum, se te viene un pensamiento. Y dices, tío, pues hemos de luchar contra este enemigo. No es malo tener esa voz interna, es buenísimo. Lo que hemos de hacer es ser dueños de esa voz y cuando queramos, callarla. ¿Cuántas personas se quedan desveladas por la noche sin poder dormir porque están pensando? Bueno, pues falta un autodominio en ese sentido, un autodominio interior. Si no sabes cómo solucionar este problema, te diría que ahora mismo vayas a buscar otro vídeo que te ayude a resolver esto, la voz interior, porque me parece que es un problema más grave que no que lees despacio. Pero Hola, ¿necesitas algo? Necesito que él se suscriba. ¿Pero qué ganas si se suscribe? ¿Es más feliz, más rico? Ni una ni otra. ¿Entonces? Pues contenido de calidad, contenido del bueno... Bro, hay mucha gente mejor que yo, por ahí. Bro, no te infravalores. En los últimos 4 vídeos solo has dicho que se suscriban en uno. Es como que parece que tu propio contenido no te gusta, no te parece bien, no lo recomiendas. Además, dices ahora... Acabas de decir que vayan a buscar otro vídeo mientras tú estás hablando en el tuyo. Pero das mucha pena. Si yo fuera tú y tuviera un canal de 30 días, tendría 300 seguidores. Bro, es exactamente lo que tengo, mira. Suscríbete. Chao, tío. Pues nada, ya lo sabéis, suscribíos. Pero bueno, lo que decía, si tienes este problema, cuando termines este vídeo, ve a buscar otro vídeo que te ayude con ese problema. Creo que solamente, lo digo de verdad, de corazón, creo que solamente si ganas en concentración ya estás por encima de muchos lectores. Yo lo noté con mi experiencia de lectura cuando gané en concentración. De hecho, cuando tenía la técnica, no era el rey de la lectura, pero cuando tenía una cierta técnica, los días que estaba poco concentrado, da igual la técnica que tuviera, que una y otra vez tenía que volver atrás y al final hubiera empleado el mismo tiempo, se hubiera ido lento, pero más concentrado, que muy rápido y menos concentrado. Por eso creo que la clave, lo digo en serio, de verdad, es aprender a estar concentrado. Te recomendaría muchos vídeos de esto. A mí particularmente me gusta mucho Adrià Sola Pastor, porque es un tipo que vive lo que dice. Si no conocéis a este tío, id ahora mismo a su canal cuando acabe esto. Pero bueno, ahora te voy a explicar esta técnica que yo os lo prometo, en una semana, practicando como 20 minutos al día, conseguí doblar
mi velocidad de lectura, de 250 palabras por minuto, que es lo normal, a 500. Entonces la clave es no leer palabra por palabra. Nuestro cerebro puede mucho más de que eso, ¿vale? Porque podemos poner un vídeo a velocidad 2 y seguimos escuchando todo, ¿no? Pues en la lectura pasa lo mismo. Entonces no hay que leer palabra por palabra, sino leer en bloque. No hagas vídeos de más de 10 minutos, tío. Eres muy pesado. Diles que hagan una segunda parte y ya está, tío. Así ganas visitas de este vídeo del siguiente. Es que tendría 500 seguidores o algo así. Y tú comenta. Bueno, la verdad es que tienes razón. Bueno, pues haré una segunda parte con este segundo tip y añadiré algunos PDFs con ejercicios para que podáis practicar como yo hice. Por favor, me encantaría que me dejarais en comentarios vuestra experiencia con la lectura. ¿Cuál fue el libro que os metió de lleno en el amor por leer? Como somos muy poquitos, por muy largo que sea lo que escribáis, lo voy a poder leer. Me haría un montón de ilusión que compartamos estas cosas. Yo os he compartido lo mío, pues me encantaría que algunos hablaréis de vosotros. Bueno, si os ha gustado este vídeo, por supuesto, darle like. Compartid este vídeo con alguien que creéis que le pueda ayudar. Ojalá fuerais a visitar el canal de Adrià Solà Pastor. Y nada, ha sido un placer hablaros de esto. Tengo muchas ganas de hablar del siguiente vídeo. Si es el futuro, te dejo aquí el vídeo de la segunda parte y aquí te dejo otro vídeo con 3 recomendaciones de libros según tu nivel de lectura. Y espero que estéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.